A ese plateadito. ¿Este? Sí. Y cierra la cámara. Ya, ahí se lo hago, ya. ¿Ya está grabando? Queridos amigos de Timán que yo tengan todos ustedes muy buenas tardes. Otra vez, como semana a semana, en nuestro programa que trata de llevarles a ustedes todo el sentimiento, todo el corazón sobre nuestro folclore peruano, folclore de la costa y en general de todo el Perú. A lo largo de todos estos programas hemos presentado gente con mucho conocimiento sobre todos los aspectos que tocamos. Y hoy día vamos a presentar a un personaje de nuestra patria. Él es un peruano que es economista de profesión, es publicista y además es un gran conocedor de la conservación de nuestro patrimonio cultural. Le gusta la pesca, le gusta la caza submarina, ha recorrido todo nuestro país a lo largo y a lo ancho, conociendo y difundiendo las bondades de nuestra cultura. Con ustedes, Jorge Álvarez Gómez. ¡Buena, Jorge! Muchas gracias, muy gentiles, a tus órdenes. Además, acabo de decir en la presentación que también ha sido cantante, es uno de los primeros nuevoleros. ¿Cómo se llamaba? Soy cantante, Los Zodiac. Los Zodiac. Así es. Cuéntanos algo de Los Zodiac. Bueno, un conjunto que hace 50 años, oye, rayaba en el Perú, por usar un término bien juvenil. Los Doltos y los James eran pues nuestros hijos. Nosotros somos mucho antes, somos de la prehistoria de la nueva ola del rock peruano. Poco conocido porque se grabaron algunos discos y algunos videos, pero La Hora de Pablo, el show de Perito Rico, el hit de la Una, éramos habituales a Panamericana y a Canal 4. ¿Cuál era la conformación de ese grupo, Los Zodiacs? O sea, ¿cuáles eran los instrumentos que tenían los clásicos? Luis Salva, el saxo, una primera guitarra Lucho León, una segunda guitarra Horacio García Bustamante, bajo electrónico Tito Castañola, Pocho Rivas Plata y yo como cantante Jorge Álvarez, y además Lucho Pérez, baterista, percusión. Muy bien. Es el grupo, todo y sonaba muy bien, y ahora nos hemos vuelto a reunir después de 8 años y sigue sonando muy bien. Muy bien, caramba, qué bien, qué bien. ¿Se están presentando en algún lugar? ¿Solamente cuestión musical? No, nos hemos presentado en el Club Regatas, en el Club Miraflores, en el Sashmo, ¿no? En la estación de Barranco, en fin, diferentes sitios de Lima. Hacemos 2 a 3 conciertos al año nomás porque no nos da el tiempo, cada uno tiene trabajo y cosas que hacer. Fíjate que tu colega Pocho Rivas Plata, ¿no? Cirujano cardiovascular, pues que opera 2 veces a la semana, pero los lunes ensaya y para él es pues una extraordinaria liberación de toda la tensión que tiene, pero eso está ahí. Tito Castañola construye, yo tengo todo lo que es publicidad y aparte la defensa del patrimonio cultural. Horacio García Bustamante, extraordinario abogado. Pues toda esta gente está pues, con sus ocupaciones, pero nos damos un tiempo como una especie de catarsis personal. Y no se gana plata, pero la pasión de hacer música, eso es extraordinario, y canciones bonitas, temas bonitos. Relaja todos los músculos. Que ya escucharás los temas que tengo grabados en YouTube, en mi canal JBM TV. Muy bien, ahora vamos a presentar algunos temas. Perfecto. Muy bien, dentro de todo lo que tú tienes, tienes premio por los mejores del Perú en el 2012, otorgado por la Sociedad Civil Sembrando Valores, tienes otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, él ha sido presidente de una fundación humanista, y en fin, mis queridos televidentes, si vemos todo lo que ha trabajado por nuestra cultura, Jorge, han admirado. Dentro de todo lo que hemos conversado, tú tienes una pasión por la caza submarina. Por supuesto, eso desde ¿Cómo nace esa pasión? 14, 15 años en que mi padrino Humberto Mirengui, también hombre de audiovisual, de imágenes y sonido, especialmente de la zona, grababa mejor que Sonor Radio y que Virrey, imagínate, y los grupos vernaculares venían a que les hiciera la matriz para después llevárselas a estas. Él estaba en Humberto Mirengui. Él me regala un trinche, una maja y un par de aletas. Ahí empezó mi pasión. En San Bartolo, a 1 metro de profundidad, mirando el fondo. Y después, posteriormente, algunos amigos, Ricardo Noriega Prentice, un gran cantante y también buceador, me presta un equipo y empecé a bucear bajo la primera y saco un pescado.
una pequeña pintadilla en Santa María, pero encendió mi pasión. Lucho Alba, el tenor muy amigo de la familia, me trae de Estados Unidos un traje completo. Perfecto, empezamos. Y te digo, a los 2 años, en el año 68, ya era parte del equipo nacional de canto marino, con un par de años de práctica nada más. Tal era la pasión que mientras iba a la universidad me recogían al mediodía y nos íbamos a bucear a la Herradura o Agua Dulce y a llenar la refrigeradora, como ha sido siempre, de maravillosas especies superiores a las que tú conoces, como el corvino lenguado. Así es. Esa es la parte de la caza submarina como deporte, pero a su vez te ha servido para que hagas algunos hallazgos. Interesante. He buceado todo el mar peruano y entonces los sitios donde más pesca había eran donde había restos, fierros, maderas, rastros de restos no reconocidos. Nadie sabía qué cosa era. Yo preguntaba a los pescadores, no, ese es un sitio donde se enredan las redes, se atracan los anzuelos, no se puede pescar ahí. Pero sin embargo ahí estaban los peces, porque entre las maderas y todos estos fierros viven pues, la chita, los meros, ¿no? Los muriques, etc. Y entonces fui registrando en algunos casos, algunos lugares y algunos sitios. Y en el año 90 creo el Instituto Nacional de Arqueología Marítima. Y en el año 2 años después encuentro los restos del navío San Martín, el buque insignia de la Expedición Libertadora, hundido frente al mar de Chorrillos. Ahí está. 70, 80 cañones hundidos, cañones de bronce, de fierro, balas, maderas, es decir, mercurio, ¿no? Porque era un barco que usaba estos materiales ya. Y todo esto está preservado por el mar. Tú sabes que no puedes sacar ningún objeto si no pasas a un tema de estabilización. Se pudre y se deshace. Sacas una bala y al mes es una galleta de soda. Pero después descubrimos en la zona de San Juan de Marcona el Rímac. El buque Rímac, un buque interesante. A propósito de esto, le he ofrecido al presidente de la asociación, Ricardo Palma, que controla la casa museo de Ricardo Palma en Miraflores, le he ofrecido piezas del Rímac. Y tú dirás, o mis amigos televidentes dirán, ¿y cuál es la relación de Ricardo Palma con el Rímac? Primer buque a vapor que llegó al Perú, comprado por Ramón Castilla, año 1850. Flamante, nuevo, era lo más grande en Latinoamérica. Fíjate cómo estábamos de avanzados. Eran esos buques con esas paletas a los costados, ¿no? De bronce precioso. En un viaje entre Lima a Mollendo, de noche, el práctico, de noche, no se conocían todavía las características magnéticas del hierro de Marcona. Y entonces le desvió la brújula hacia tierra, le marcó el lugar del sur, le marcó hacia tierra, no vio y se metió contra los arrecifes, encalló, se destrozó. Una tripulación de más de 1000 personas, incluso habían 20 civiles. Dentro de esos civiles estaba un práctico contador, joven guardiamarina, de apellido Ricardo Palma. Caramba. Que fue uno de los pocos sobrevivientes, 20 sobrevivientes, que llegaron y nadaron 800 metros de noche. Yo he hecho esa nadada de día, y entre rocas, algas y todo, el panorama no ha cambiado, pero fue una hazaña llegar. Llegaron 20 de estos, entre tripulantes y pasajeros, y de ahí camino acá, y algunos murieron, pero uno de los que sobrevivió fue Ricardo Palma. Ricardo Palma parece que quedó muy traumado de este tema, porque nunca lo comentó. Pero es un tema histórico interesante y pronto la Casa de Ricardo Palma tendrá piezas de Rímac. Todos los que se dedican a esto que nos estás contando, de repente tienen un sueño de encontrar un barco pirata con un tesoro escondido. Bueno, mira, tenemos bajo en el Archivo de Indias de Sevilla. Los españoles eran muy malos marineros. Navegaban muy pegados a la costa, si bien no es una costa de arrecifes, pero momentos el mar movido los tiraba a la protección diaria. Tenemos datos e informaciones de barcos sumergidos, el San José, por ejemplo, frente a Ancón, que era un barco que en el año 1821, ¿no? Los jesuitas
los fondos de los barcos, el fondo del barco mismo, era cargado con piedras, unas piedras especiales, como las barcos que las traían de Vigo, que eran unas piedras chatas. Entonces lo hacían para que el barco pues no se escorara, no se cayera por el peso del velamen. Entonces le sacaron todo eso y lo llenaron de oro de las iglesias. Se robaron todo el oro que había en las iglesias porque ya sabían que los insurgentes, como llamaban a los peruanos que partieron de Chile para independizar el Perú, porque el Perú era el último país que se independizó, por eso que en el 21 recién cumplimos los 200 años del Bicentenario. Pero entonces cuando llegan estos españoles y trataron por lo menos de salir con lo que podían del sitio, y parece que un barco de piratas se le acercó y combatieron, y el barco San José pudieron subir y sacar algunas cosas, pero el resto se hundió a 40 metros de profundidad. Ahí está, aquí es un dato. No nos hemos querido dedicar a buscar tesoros, pero en el año 85 trabajamos en un decreto supremo. El decreto supremo del 001-85 MA, para que vinieran empresas extranjeras a trabajar absolutamente con la ley, a sacar los restos del mar y dividírselo, la mitad para el Perú, la mitad para los extranjeros. Pero todos los restos quedan en el Perú le da en dinero el valor en oro que hay. Pero hay muchos. Hay 10, para que tengas una cifra, 10 billones de oro, plata, objetos, cerámica, porcelanas, hundidos en el mar Peruano. Bueno, mis queridos televidentes, vean ustedes qué interesante está esta conversación con Jorge Álvarez, y vamos a escuchar a Jorge Álvarez cantando, y luego de escucharlo, unos comerciales, y estamos de regreso en la segunda. ¡Buena! Futuro
el Diván Criollo, en esta semana, entrevistando a Jorge Álvarez Bomac, un economista, estudioso, conservador de nuestra cultura, que defiende permanentemente contra todos aquellos actos que van contra nuestra naturaleza. Y quiero conversar con él en dos aspectos: en la defensa de los animales, que él tiene una posición muy importante, en relación a lo que es la corrida de toros y a lo que es los gallos de pelea. ¿Cuál es tu posición frente a la corrida de toros, Jorge? Bueno, opino que la tortura no puede ser cultura. No podemos fomentar más en nuestros niños, ¿no?, el ir a corridas de toros, el espectar peleas de gallos. Eso psicológicamente lo hemos hecho analizar por maestros como Arturo Cáceres, en fin, Yanina Maldonado, unas excelentes psicólogas. Hay psicopatías, yo lo llamo las tauropatías, porque ¿cómo se puede estar gozando con la visión de un toro, la visión del crimen, ¿no?, paralelo, sistemático de un animal? No se puede gozar. Alguien dice, escuché a un candidato que decía, el toro muere con honor, no muere nunca mal. Como el toro pues no está esperando que lo aplaudan, ni mucho menos. Entonces, ya hemos avanzado bastante con una ley, con Meckler, que también ya ha sido aprobada, pero no reglamentada. O sea, por ahí a veces está la trampita, porque en este momento el quien maltrata a un animal es sujeto de multas y cárcel. O sea, ya es una cosa evidentemente debe ser aplicada, pero todavía no se. Y se ha dejado a propósito de lado las corridas de toros, las peleas de gallos, el jarapato, que son actividades pues que nuestro país desarrolla, pero que ya en ciudades como Sevilla, Málaga, ¿no?, y en el propio Madrid ya hay gente que está en contra de esto, y hay ciudades en que está prohibido. En Colombia hay ciudades que... Entonces, lo que sí se acepta, por ejemplo, la corrida de toros, pero sin banderilla, sin picadero, sin matanza. Se puede torear al toro maravillosamente bien, pero que no se recurra a la muerte de este animal, de estos nobles animales que en su medio local, y hemos visto filmaciones de cómo se acercan a los niños, y se acercan con curiosidad, siendo los famosos toros de Lidia, que dicen que están criados para matar, para irse contra él. No es así, es preparado el toro para eso. Pero ¿tú crees que ir contra esta corrida de toros, contra este espectáculo, es también ir contra las costumbres que tienen 4 o 5 siglos con nosotros, donde estas costumbres en provincias significa congregar familias, congregar pueblos enteros, unir y mantener una unidad en el pueblo? ¿No te parece que también es ir contra eso? Mira, te voy a dar un ejemplo. Hace poco en Concepción y en Cajamarca se ha prohibido, había una corrida de toros y estaban los toros comprados, se prohibió la corrida de toros. Ahora, volvamos pues entonces, si hablamos de tradiciones, volvamos a la tradición inca de agarrar a un niño que nace y meterlo en agua helada, sumergirlo a ver si sobrevive, bueno, volvamos a esas costumbres antiguas, ¿no?, de poner animales en el cuerpo para que chupen la sangre de la gente que quiere bajarle la presión, etcétera, o una serie de tradiciones. Pues volvamos entonces mandemos a los musulmanes, pues una tradición, metámonos en un gira y mandemos a los leones, como en la época de los romanos, a que se los coman. Son tradiciones, el pueblo gozaba, el pueblo goza, pero ¿qué tipo de pueblo goza? Pero en esos ejemplos que tú nos das, hay una trampa. La trampa está en que estamos yendo contra el hombre, ¿no? O sea, estás poniendo el ejemplo del niño, estás poniendo el ejemplo... No, igual el hombre aquí, tiene que superar eso. El hombre tiene que entender, aunque generalmente ya somos una generación degenerada en muchos aspectos. Tú vas por la calle y ves tipos que en el carro tiran el plástico a la calle. Entonces, pienso que las futuras generaciones, como ya se va a dar, van a dejar de tirar cosas a la calle, como también la corrida de toros va a ser postergada, porque es una reacción mundial. Son muchos más los que estamos contra la corrida de toros en el mundo que los, entre comillas, aficionados a la muerte. Yo la pregunta que te hago está al margen de mi posición. La pregunta que te hago justamente para incentivar esta conversación y llegar a profundizarla.
Efectivamente, me cuentan que esta semana en Ayacucho se prohibió la salida de los toros en la víspera, el día sábado previo a la resurrección, donde los turistas fueron a ver y no pudieron encontrarlo. De tal forma que esa es una corriente mundial. Pero ¿no te parece? Porque en esta cultura postmodernista en que estamos, la defensa de los animales creo que es uno de los paradigmas. Y yo te pregunto, hace algunos días vi en la televisión cuando un guardia de los que salvan a la gente que se está ahogando cruzó el río para salvar a un perrito exponiendo su vida. Extraordinario. ¿Te parece realmente extraordinario? Igual los bomberos yo los he visto subirse a 25 o 30 metros para salvar un gato, para rescatar a una lora, a una aurora que se le había volado a alguien así. O sea, o de repente grupos que van al mar cuando hay una loba que se vara y le empiezan a llevar, la llevan a centros de rehabilitación, el animal se está... regresan a la isla Palomino y la sueltan, al lobo. Es todo eso, no podemos hablar pues de modernismo, ¿no? Modernismo, ¿qué tiene de modernismo una corrida de toros? Una salvaje, ¿no? Un salvaje espectáculo, porque es sangriento, ¿no? ¿Qué puede gozar? Y encima la iglesia peruana da el escapulario de oro, un contrasentido, ¿no? Dios dijo, amen todas las cosas, sí, pero los animales, los toros que tienen los pobres, y lo que pasó en Ayacucho es radical, y lo de ese policía que me cuentas. ¿Y tú eres vegetariano? No soy vegetariano, como carne, poca carne, está muy clara, por un lado, pero como más pescado, como más pollo, como verduras, pero también te voy a contar después, cuando podamos, cómo a través de equipos de medición muy especial se ha detectado que el jardinero que está entrando a un jardín con el aparato para cortar las rosas, los arbustos, todo lo que hay, vibran, tiemblan, y es miedo. Entonces también el verde tiene una reacción. Una papa, tú la metes otra vez en la tierra y vive. Un camote lo metes en la tierra y vive. Pero ese camote, ¿tú qué haces? Lo cortas, lo partes en pedazos y lo tiras a la olla. Hay una reacción. Ya se ha medido. No puede decir, ¿qué puede decir? ¿Pero qué vamos a comer? Correcto, ¿qué vamos a comer? Va a llegar como la famosa esa película en que comeremos pues de repente hasta los cadáveres. En galletita charada. En galletita charada, comeremos así, como comen ahora nuestros gatos, nuestros perros, ¿no? Pero... Sí, porque siempre el argumento, te hago la pregunta si eres vegetariano, porque la contrapregunta que siempre hacen los que están a favor de las corridas de toros y de las peleas de gallos, los que no están en este frente de defensa, dicen entonces si tú tanto lo defiendas, no comas carne. Mira, ya tengo yo dijéramos, ese vicio de la carne, pero los estudios también últimos que se han hecho, todo el ganado genera un gas metano. Las heces de los animales generan un gas metano y ese gas metano está afectando el medio ambiente. Va a llegar un momento en que no se va a criar nada, no se debe criar nada, ni una vaca, ni una gallina, o sea, nuestro alimento debe ser de otras. Estoy hablando de proyecciones de aquí de repente a 50 años, ¿eh? Si viven tan lejos. Sí. Ese gas metano está afectando nuestro anhidro carbónico. Así es parte contaminando CO2, se suma todo eso. De la gasificación de los excrementos, sin duda. En la corrida de toros... Bueno, yo soy médico, sí, ¿qué le puedo contar a y aquí para terminar esta secuencia, en la corrida de toros dicen podría aceptarse siempre y cuando no haya un maltrato, no haya banderillas, no se mate el animal. No se mate el animal. Definitivamente eso no podría repetirse en las corridas, en las peleas de gallos. Bueno, la pelea de gallos evidentemente es, pero ahí no ponte en Francia, tú sabes, ya hay ese ejemplo, se torea sin matar al animal, la gente disfruta, y hay pueblos de España que lo hacen, disfrutan del toro, pero no quieren muerte. Por otro lado, hablando de carne, la carne del toro es más rica que la vaca. Sí, y más músculo. Así es. Vamos a escuchar a Jorge Órbanes cantándonos un tema precioso, que es uno de los que más me gusta de Tiempo de la Nueva Ola, de Luisito Aguilé.
Ciudad Solitaria. Qué maravilla. Una buena. Ciudad Solitaria y regresamos. more than 20 locations, and discover the most delicious Latin flavors. Enjoy sizzling sauteed beef, tender flame-broiled half-pound steaks, the freshest seafood around, our delicious rotisserie chicken, all served with La Granja's signature sauces, and specials starting from $3.95. The perfect answer for a hungry appetite. La Granja, right in your neighborhood. La Granja. Specials all day, every day. ¡Qué buen sabor!
Estamos en el Diván Criollo con Jorge Álvarez Baumack, con el cual estamos teniendo una conversación por demás interesante. Hemos conversado de caza submarina, hemos hablado de pelea de gallos, de corrida de toros, y ahora vamos a abordar el tema arqueológico. Cuando vienen los turistas, todos piensan en Machu Picchu, piensan en Sacsayhuamán, pero aquí en Lima también tenemos cosas interesantes. ¿Qué nos puede decir de las cuestiones arqueológicas aquí en Lima? Es cierto. Mira, después de Machu Picchu, la zona arqueológica más visitada es el Santuario Arqueológico de Pachacama, en estos momentos. Está compitiendo con la Pucllana, que también se ha hecho un desarrollo muy bueno ahí en Miraflores. Lima tiene un potencial arqueológico extraordinario. No hablemos del colonial, porque el colonial se repite en Colombia, se repite en Centroamérica, en todos los países, así pero lo que es arqueológico, las culturas y sobre todo las de Lima son extraordinarias. Tú tienes en el departamento mismo de Lima a Caral, que es una cultura, una de las culturas más antiguas de América, y paralela en el tiempo a la cultura de Ur de Caldea. Cuando se construían las pirámides se construía Caral. O sea, veamos la antigüedad que tiene. Entonces, y es una organización comercial, espiritual, mágica, religiosa, ¿no? Productiva, que ya es traída porque toda nuestra cultura viene de la sierra. Viene de la sierra hacia la costa y se desarrolla en la costa, pero Caral es un gran ejemplo. Pachacama también es una gran cultura. Yo lamento que en Lima, habiendo más de 120, en Lima, el centro del Lima, más de 120 zonas arqueológicas, monumentos, pirámides, se estén destruyendo. Se han mantenido algunas, pero por ejemplo la Huaca Paraíso en Ate-Bitarte se desapareció, ¿no? Hay otras huacas que están en medio de areneras, un pedacito y un pequeño espacio, incluso prohibiendo que el Ministerio de Cultura pueda ingresar a siquiera hacer una inspección, porque está en terreno privado. Y en este tema vemos los conflictos que tenemos el Estadio Universitario de Deportes, la Municipalidad de Ate y Puruchuco. ¿Qué pasa con Puruchuco? Bueno, Puruchuco, por una orden de Benavides, el alcalde instructor de una zona arqueológica, coludido, es la palabra, coludido con el Ministerio de Cultura, porque el famoso Guillermo Lumbreras era director del INC, antes, ahora Ministerio de Cultura, dio una autorización, hubo una presión mediática, retiró la orden y otra vez la volvió a dar a favor de destruir el sitio, que no era arqueológico. Cuando se han rescatado, Guillermo como arqueólogo, ¿no?, que será recordado como un gran destructor y depredador de nuestro patrimonio, sacó más de 200 momias. Y tú ves dónde llevan las momias. Yo en el año 2001 fui miembro de la Comisión de Transferencia del gobierno de Paniagua a Toledo, y con Federico Kaufmann entramos en el INC 20 días para ver cómo estaba. Yo me permití ir hasta al Museo de Arqueología en Pueblo Libre, y vieras pues los depósitos, me lo enseñó la señora Vidal, y tú veías que las momias estaban ahí arromadas, unas otras destruyéndose. ¿Para qué sacar más? Mejor déjala. Es como la arqueología submarina. No saques un barco si no lo vas a poner en un centro, en un laboratorio, como está el BASA en Olo y una serie de sitios que los mantienen estabilizados, ¿no? En cambio acá sacas una momia y se destruye, se hace... Miras la cantidad de huacos, de piezas arqueológicas que están en el Museo de la Nación, perdiéndose. Ahora, ¿qué debemos hacer? El Perú pierde plata, pierde dinero, Lima pierde dinero, que es el centro, porque la gente del extranjero viene a Lima, y de Lima ya, ahora por lo menos hay varios, y al Cusco, son los centros. Y si pudieran viajar del extranjero, de Miami al Cusco, pasarían por Lima, volarían por Lima. Pero hay que cuidar, tenemos, lo único, fíjate, hay una encuesta que se hizo hace 30 años y que es vigente. ¿Para qué vienen los extranjeros al Perú? No a ver los balcones ni a ver esto. Y ahora último, o sea, ni siquiera por nuestra comida, vienen por nuestro patrimonio cultural, nuestras zonas arqueológicas, porque son únicas en el mundo.
Muchos de nuestros televidentes son nuestros peruanos que están en el extranjero y que vienen a visitarnos una vez al año, una vez cada 2 años, y vienen y quieren estar con la familia, pero a su vez vienen interesados también por conocer lo que allá escuchan, que aquí no lo conocieron. ¿Cuál es el recorrido que tú les sugieres a ellos cuando vengan a Lima? Así, en esta semana que estés en Lima, ándate a tales sitios a conocer. Pachacama sería el primer sitio. Vayan a la zona de Guayamarca, vayan a la Paula del Suco de San Isidro. ¿Cuál es Guayamarca? Guayamarca es la que está en San Isidro, esa huaca que puso en valor a Arturo Jiménez Borja, un médico como tú. Tú sabes que a propósito los médicos en el Perú son los han sido Julio César Tello Rojas, fue el que creó Pachacama y descubrió Paracas, y nuestro querido Arturo Jiménez Borja, médico también de profesión, un gran promotor de Pachacama. Pachacama estaba destruido, pero él lo puso en valor y limpió muchos sitios. Entonces, estamos hablando de Pachacama, estamos hablando de Guayamarca, que es una huaca que está en pleno San Isidro, cerca al Golf, sí, hacia el lado, dijéramos, hacia el lado de tierra. La huaca Puyana. La Puyana que está puesta en valor, está muy bien, hay un museo de sitios, museo de arqueología y antropología, ¿no? El museo de oro del Perú, que lamentablemente se han hecho trabajos y casi el 80 o 90% de su patrimonio es réplicas o falsificaciones. Parece que Mujica era un desesperado y compraba cosas artísticas y preparadas en una casa de acá y se las llevaba. Pero algunas cosas tienen cierto valor. Mis queridos televidentes, sobre todo ustedes que están en el extranjero, cuando vengan a Lima, cuando vengan con su familia, cuando vengan con sus hijos, que conozcan nuestras zonas arqueológicas en Lima, Pachacamac, Puyana, Caral, Guayamarca, sobre todo si estamos hablando de Caral. Caral es interesantísimo, Muy bien. a 1h30 de Lima. Vamos a escuchar a Jorge Álvarez ahora cantándonos un tema que seguramente le va a gustar a muchos porque es uno de los temas íconos paradigmáticos de la nueva ola. Regresamos con Jorge.
conversando con nuestro querido amigo Jorge Álvarez sobre diferentes temas, todos ellos asociados a nuestra cultura, a la cultura de la nación, a la cultura de la patria. Y ahora voy a entrar en un tema que es político finalmente, pero creo que tiene una partida sociocultural, que es la depredación de nuestras tierras por la minería. Tenemos la minería artesanal, llamada ilegal o informal en Madre de Dios, que está destruyendo, y en Piura también, en la zona de nuestros limones para nuestros ceviches. Y también tenemos el conflicto de las poblaciones por dejar o permitir que ingresen las grandes compañías mineras a explotar nuestra tierra. ¿Cuál es la opinión que tienes desde la perspectiva de la defensa de nuestra naturaleza y de una cultura que podríamos tener? La minería es una actividad depredadora. No deja de ser necesaria para la economía del país. Lo que sucede es que el tipo de extracción que se hace, por ejemplo, el trabajo a tajo abierto, donde te desaparecen pues 20 hectáreas, había un cerro, hay un hueco, ya no se hace en el mundo, ya no se está prohibida en el mundo. Yo lo que siempre sostengo es que el programa de adecuación al medio ambiente, en PAMA, se obligue a todas las empresas, porque la minería que se aplica en el Perú, no la puede, el minero extranjero, sobre todo son empresas extranjeras o asociadas o con un joint venture, aplica, si tuvieran que operar en su país de esa forma, no lo dejan. Entonces, yo exijo que la empresa que opere en el Perú, opere como en su país de origen. Acá las autoridades son condescendientes. Voy a decirte una palabra más clara, ineptas, ignorantes del tema. La gente que hay algunos u otro talento dentro de lo que es el ministerio de la minería, dedicado a la minería. Hay uno u otro talento, pero es tapado, escuchado. Los lobbies, los congresistas ejercen unos lobbies extraordinarios para que tal o cual minera venga. Te voy a contar un caso muy claro, voy a poner un nombre, Yanacocha. La Universidad Católica, porque esto me lo han autorizado, si César Guzmán Marrón, compañero de colegio mío, maneja en la Católica una asociación, una entidad dedicada a resolver conflictos. Entonces se fueron a Cajamarca para hacer un trabajo, como tienen su departamento químico, hicieron un trabajo 1 metro de profundidad en las zonas, incluso alejadas del sitio y de concentración, están envenenados. Ya no hablemos yo ya no hablo de contaminación, yo hablo de envenenamiento ambiental. Cadmio, cromo, zinc, arsénico. Tú eres médico y sabes lo que eso hace, ¿no? Y sobre todo que apoya tu... Intoxicaciones por metales pesados. Exacto. Metales pesados. ¿Y qué producen? Cáncer. Así es. Son cancerígenos. Entonces, nos encontramos con autoridades, por ejemplo, condescendientes. La minería, es cierto, la minería informal, hoy día me ha llamado muchísimo la atención que se hayan destruido, ¿no?, 500 millones de dólares en maquinaria, ¿no?, extraída a esta gente que está trabajando. ¿Por qué no lo formalizan? Es más fácil formalizar y darle trabajo, ¿no?, que utilicen el arsénico, el mercurio de una forma controlada, que ir a destruir pues 10 millones de dólares en equipo. Ese es un acto que no lo haría ningún país civilizado. No puede ser y aquí el gran pecador de este tema es la propia minería formal, que no quiere competencia. ¿Cómo se explica? No quiere competencia porque la minería informal se desarrolla, vende oro, se libera. Sin embargo, la formal, que también es una gran pecadora porque, te digo, estamos hablando de Yanacocha, que es una gran mina, entonces, que depreda igual en Cerro Verde. Yo no soy socialista, yo lo que me llamo soy un progresista. Y yo digo, Conga no va, porque es depredadora. Y volviendo a lo que tú dices, no se le consulta al pueblo. Aquí se entra, se pasa y se destruye. Y entonces tú ves poblaciones, ¿no?, en la selva o en la sierra, contaminadas, que ya no pueden ejercer.
El canon, que se lo den personalmente a cada uno, no se lo den a un presidente de región. Acá hagan un empadronamiento de todo el pueblo y denle, Al oye, estilo Canadá. así es. Toma tu ¿qué te han depredado? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres sembrar? ¿Quieres mudarte más allá o quedarte acá? Pero respetemos poblaciones. San Lorenzo, estás hablando de los ricos limones de San Lorenzo. Así es. Mira pues, no, que se vayan los limones, que se vayan a otro lugar. Y no puede ser, no puede ser. O sea, El algarrobo es una planta que tiene 100 metros de raíces. Y el algarrobo pues se fomenta, a pesar que se está prohibido, pero 100 metros de raíces, ¿y qué hace? La napa freática la sube. Cuando tú matas el algarrobo, la napa freática baja. Entonces hay toda una relación que debemos mantener, doctor. Porque si no, nos vamos a quedar sin ceviche, sin algarrobo, sin pollo a la brasa. Y sin peces, ya no hay corvini lenguado, dígame, ya no hay corvini lenguado, o a precios carísimos, altísimos. El mar peruano, yo que soy buzo, soy cazador submarino, me meto al mar donde sitios donde veía pues manchas de chita, así como esta pared, y bajaba, y como mi buceo es a pulmón, en apnea, ¿no? O sea, sin tanque, sin nada, escogía a ver cuál era, y a veces me quedaba sin aire y tenía que subir porque no sabía cuál era más grande que la otra. Eso ya no lo ves, sale un pescadito. La pesca artesanal en el Perú, oye, estamos hablando ya de gente, te digo, menesterosa. No encuentran, ¿por qué? Porque permiten que las grandes lanchas estén sin Las factorías. Pero bueno, volviendo a lo que es minería, aquí hay un factor importante. Se piensa reducir las 200 millas a 12 millas. ¿Por qué? Porque durante miles de años las cuencas han botado minerales y se han creado unos nódulos de magnesio valiosísimos, que esos son los que pretenden las empresas extranjeras trabajar la minería en el mar. Eso hay que controlar. El mar es nuestro. Es interesante porque en esta conversación, en esta última secuencia que hemos hablado de minería y la depredación, a enfrentar a nuestra ecología, lo has visto desde la perspectiva ecológica. Los políticos la ven desde la perspectiva económica. Sin embargo, hay una perspectiva más que ya será para otro programa, que es la perspectiva antropológica, la cosmovisión que tienen los andinos sobre los sapos, sobre el agua, que yo creo que eso va a ser el problema, no el problema, sino la barrera más importante que tienen que superar si es que realmente quieren hacer eso. Así es. Mis queridos amigos, regresamos en la próxima secuencia, ya para cerrar el programa, pero vamos a escuchar a Jorge Álvarez cantando otro tema emblemático. Regresamos en TV de Cajón con el Diván Criollo. ¡Buena, Jorge! Un tema de Los Ángeles Negros. El sol menor, Mochito, volver a Desde hace tiempo este los yo
cajón.